Buenas noches, amigos olvegueños. Con tanto frío en la calle no se puede salir de casa. Y por eso yo traigo un libro en mis manos que al amor de la estufa, del fuego de la cocina, de un radiador, os va a entretener a tope. Se trata de uno de los grandes novelistas de la altura de Cervantes, de Shakespeare, de Goethe. Es uno de los grandes de la literatura. Y todo aquel que se aprecie de lector, alguna vez ha leído este libro. Se trata de Crimen y Castigo, de Fëdor Dostoyevski. Vamos a hablar un poco, otras veces empiezo hablando del autor. Vamos a empezar esta vez por el argumento. Bueno, ya podéis comprender que un libro de tantas páginas, letra pequeña y todo tan seguido, no se puede resumir en 4 líneas. Además, el autor mismo lo ha hecho cada vez que lo ha editado más complejo, con más personajes, con más situaciones, lo que lo hace absolutamente indescriptible en pocas palabras. Os resumiré, sin embargo, de qué va la materia. Dostoyevski quiso hacer un libro contra el alcoholismo, pero nadie se lo quiso editar. Entonces él se dedicó a hacer otro libro dentro del cual metería el libro que no lo dejaron editar. Y ese libro sobre el alcoholismo está dentro de Crimen y Castigo. El argumento en sí parece sencillo, pero es complicadísimo. Se trata de un joven estudiante, guapo, bien presentado, inteligente, pero un abandonado. Todo lo tiene en desorden, vive muy pobremente y por su cabeza cruza, fijaos qué idea. Vive junto a mí una vieja que es una usurera. Si yo la mato y le quito el dinero, podré hacer grandes maravillas. Y con este razonamiento justifica el asesinato de la vieja usurera. Se hace con el dinero, pero luego, entre su pereza, su cansancio, que no le salen bien las primeras cosas, se va dejando. Por San Petersburgo voy y vengo, aventuras y más aventuras. No hace lo que al principio había pensado. Un día a una mujer de la calle le dice su historia y entre los dos hablan y empieza a tener remordimiento de lo que ha hecho. Nadie lo ha acusado. La policía ha investigado, pero él lo había preparado como el crimen perfecto. Y entonces en él nadie piensa. Hasta que finalmente un día ella lo convence y él mismo se declara a la policía como el asesino. Al declararse él mismo y con esa generosidad y con esos ideales que le habían movido a cometer el crimen, la policía lo condena a unos cuantos años de prisión y trabajos forzados en Siberia. Allí en Siberia lo acompaña también la chica con la que se había confiado. Y dejadme que os lea, dentro de este brevísimo resumen que os he hecho de lo que es esta gran obra, en la que podéis imaginaros todas las situaciones que queráis y aún así os quedaréis corto. Voy a leeros nada más que la última frase
del libro. Dice así: también ella se pasó todo el día inquieta y por la noche volvió a caer enferma. Era tan feliz que casi le daba miedo su felicidad. Él guardaba un evangelio debajo de la almohada. Lo cogió maquinalmente. El libro era de ella. Era el mismo ejemplar donde le había leído el episodio de la resurrección de Lázaro. Cuando empezó a cumplir su condena, Raskolnikov, el protagonista, pensó que Sonia, la chica, lo abrumaría con la religiosidad y no parecía hablarle del Evangelio, que le obligaría a leerlo y una serie de libros más. Pero, para su enorme sorpresa, no le habló ni una vez de esta cuestión y ni siquiera le sugirió que leyera el Evangelio. Fue él quien se lo pidió poco después de su enfermedad y ella se lo llevó sin decir nada. Hasta ese día no lo había abierto. ¿Por qué he querido leer esta frase? Porque ya vamos a entrar un poco en la biografía de Dostoyevski. Dostoyevski, de joven, era ateo. Incluso, daos cuenta de que estamos viviendo en una Rusia medieval, de señores y esclavos, de amos y servidores. Así era Rusia hasta el siglo XX. Entonces él, con otros jóvenes más, quisieron, bajo el pretexto de la literatura, iniciar una revolución, o si queréis, una modernización de Rusia. Los descubrieron y el castigo inmediato fue que Dostoyevski fue condenado a Siberia por 8 años a trabajos forzados. Fue estando en Siberia, en esa situación tan difícil, donde él mismo lo confiesa en otros escritos, donde se encontró con Dios. Hay una frase muy bonita de Dostoyevski que dice: el personaje más hermoso de toda la literatura es Don Quijote, pero la persona más grande que ha pasado por el mundo es Jesucristo. Fijaos, el ateo ha recuperado la fe. Es más, este libro, en el fondo, no cuenta cosas externas, sino las intimidades de los distintos personajes que se encuentran en el camino y en la aventura de la vida. Dostoyevski era gran persona, pero lo pasaba muy mal, sobre todo cuando acabó de escribir su libro Crimen y Castigo, porque poco antes había muerto su hermano y él tenía que sacar adelante a la familia de su hermano. Es más, Dostoyevski era un jugador empedernido. En una ocasión perdió hasta el reloj del bolsillo. Estaba en una tan grave situación que no podía salir adelante y por eso llegó a ponerse de acuerdo con una revista rusa para hacer la entrega de esta grandísima novela por fascículos. Es decir, cada vez que salía la revista, salían unas páginas de la historia que él contaba. Digamos además que en ese caso
la historia era la mitad que ahora y el protagonista era el propio narrador de la historia. Así se publicó por primera vez Crimen y Castigo. Más tarde, como hizo mucha fama con esa publicación, ya pudo publicarlo él por su cuenta, pero antes le dio un buen repaso, aumentó los personajes, cambió el protagonista, no el protagonista, sino el narrador, y al cambiar el narrador podía contar muchas más cosas, incluir muchos más personajes y desde luego cometer el hechizo que es para todo buen lector cualquier página de Dostoyevski en Crimen y Castigo. Podríamos decir muchas cosas más de este gran escritor, que a partir de esta novela, por ejemplo, ya todo lo que publicaba se lo rifaban las editoriales. Por ejemplo, Los hermanos Karamazov es otra de sus grandes novelas que lo han colocado, repito, a la altura de los más grandes de la literatura universal. No sé si vale la pena que os diga yo más cosas de Dostoyevski, porque a este autor no se le conoce hasta que uno no se mete en sus páginas, en sus adentros. Es un hombre que escribe, por así decirlo, una cierta espiritualidad humana. Y por tanto, desde esa perspectiva del corazón y la personalidad de cada uno, es como hay que ir leyendo sus líneas, sus páginas y sus episodios. Y a buen seguro que al acabar de leer el libro, todos, si os atrevéis a hacerlo, pensaréis, al cerrar el libro, que estáis saliendo del más fabuloso sueño. Ojalá lo leáis y os guste. Buenas noches y hasta el próximo día.